Ok, listo. Bien. Bueno, pues vamos a seguir con la primera de Corintios. Vamos a estar tocando la segunda parte, por así decirlo, de las cuatro que vamos a estar dividiendo. Y vamos a estar de primera de Corintios 5 al 7. No sé si recuerdan que precisamente íbamos a estar dividiendo Corintios en cuatro partes. La primera precisamente la vimos hace 15 días. En esta segunda parte, pues siguiendo, así que recordando que cuál era realmente en dónde se desenvolvía toda esta parte de esta carta hacia Corintios. Recordemos de que precisamente era una ciudad portuaria, pero pues bueno, no pero, sino más bien al ser esta ciudad portuaria, pues había pues lo mismo, intercambio de cultura, intercambio de ideologías, pero en lo que nos vamos a enfocar ahorita, que es precisamente sobre lo que se está enfocando lo que es Pablo, es acerca de la inmoralidad sexual, porque precisamente en esta ciudad había demasiados templos y demasiados santuarios, pero sobre todo, hacia lo que es una diosa que se llamaba Afrodita, que era la diosa del sexo. Era precisamente, por así decirlo, como le nombran coloquialmente, la patrona de la ciudad, lo que precisamente nos conlleva a hablar de lo siguiente, que varios hermanos, perdón, de la iglesia, pues tenían alguna u otra interacción con este ámbito. Entonces, por lo tanto, venían de esas mismas prácticas, muchos de ellos. Lo que la influencia en ese aspecto, o más bien en esa ciudad, era demasiado profunda. Entonces, por lo tanto, era algo que, pues al momento de convertirse, era algo que, pues trataba, más bien se trataba de dejar, pero costaba trabajo. ¿Por qué? Por lo mismo de que existía demasiada influencia a esto. Entonces, sobre esto, pues precisamente Pablo va a estar tocando con el hecho de que, pues, tengamos nosotros igualmente sobre qué se está moviendo alrededor, ¿no? ¿Por qué era tanta la influencia o por qué era tanto lo que marcaba Pablo de que era muy tajante, luego con algunas palabras, pero era porque era esta misma influencia que era demasiado, entonces igual la iglesia no se tenía que corromper, sino al contrario, tenía que ser, como lo mismo dice la palabra, tenía que ser apartada. ¿Para quién? Pues para Cristo. Entonces, de esta manera, pues igual nosotros pues tenemos que ver el ámbito en el cual nos desenvolvemos y pues igual ser esa iglesia que se aparta en santidad para Cristo. Entonces, sobre esto va a estar manejando Pablo. Recordemos lo mismo que era una ciudad portuaria, se va a estar manejando eso, pero específicamente va a estar tratando en estos versículos, más que otra cosa, la inmoralidad sexual. ¿Ok? Pues vamos, al capítulo 5 por favor. Ahí, capítulo 5. Suegro, ¿me puede apoyar con el versículo 1 y 2 por favor? Primera de Corintios, capítulo 5 versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Bien, entonces aquí, no, aquí primero que era lo que estaba pasando, sí se me hizo todo, que precisamente dentro de la iglesia había estas relaciones sexuales entre el hijo y la madre, entre el hijo y la madre, y pues precisamente eso, no, eso estaba, pues ni siquiera en nuestros tiempos estaba bien visto, ¿no? Es algo malo, pero aquí el problema es de que la iglesia ya lo habían normalizado tanto que hasta incluso, no sé si notan en la parte donde dice en el versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. Es decir, como si estuvieran orgullosos, se sentían orgullosos de que estuviera, simplemente pues estuviera pasando eso, algo que ya había escalado, ¿no? Hasta incluso desde nuestra percepción dices, pues cómo era o sea, cómo la había normalizado tanto la iglesia que pues había este envanecimiento. O sea, ya no había ese sentimiento que el Espíritu Santo provocaba específicamente en este caso, en este hermano, si podemos llamarlo así, entre comillas, porque pues precisamente estaba realizando este acto, tanto que hasta incluso pues ya se hablaba, decía que me llegó este mensaje a mí, o sea, se estaba hablando acerca de esto y existía un envanecimiento, un orgullo acerca de esto. Entonces, precisamente esto era lo que estaba provocando aquí, pero Pablo, vamos a ver cómo es de que
lo trata, ¿vale? Entonces vamos a leer del 4 al 5. Richie, si me puedes hacer favor de leerlo. Capítulo 5, versículo 4 y 5, por favor. 4 y 5, ¿verdad? Sí, En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. bien. Entonces son palabras fuertes, como les comento. O sea, ya existía un ámbito alrededor que ya se estaba introduciendo a la iglesia y que pues precisamente Pablo dice estas palabras. Ahora, recordemos de que ellos ya estaban envanecidos, entonces ya había un orgullo que no dejaba ver que precisamente este era un pecado, que hasta incluso ahorita vamos a ver de que puede estar expandiéndose al resto de la iglesia y él precisamente dice esto de entregarlo a Satanás. ¿Y qué significa precisamente? Esto, más que nada, es retirarlo del ámbito congregacional y es decir, que se retiraba el apoyo espiritual y natural, lo que le estaba diciendo, saben que ya no permitan esto, o sea, ya no sigan acogiendo esta mala práctica. Entonces dice, entréguenlo a Satanás, entréguenlo al mundo, por así decirlo, pero no simplemente es como desecharlo, sino tenía un porqué, a fin de que éste se pueda dar cuenta de su pecado y en esto puede existir el arrepentimiento, y es decir, que su carne pueda morir. Y en la última parte dice que, y así su espíritu pueda ser salvo el día en el que Jesucristo venga. Entonces, era lo que estaba pasando ahora. Este recurso que está usando Pablo de decirle que, ¿sabes qué? Ahora sí que rínalo al mundo, rínalo a Satanás, entréganlo a Satanás, es el último recurso que nosotros como congregación tenemos que tomar como acción disciplinaria. Si se daban cuenta, ya había un orgullo en la iglesia. O sea, no era de que estaba el sentimiento de arrepentimiento, sino al contrario, ya había un orgullo de lo que estaba pasando, ya había un envanecimiento, o sea, no había ese sentimiento de arrepentimiento, pero en sí, al llegar a este recurso, es la última acción disciplinaria que nosotros debemos de tomar y no tanto como un acto de venganza. ¿Por qué? Porque si no, no entra en congruencia con lo que Dios dice que tratemos con amor, ¿no? Pero por eso es el último acto que debemos de tomar y no es con venganza, sino de corrección. Algo así hay que verlo como precisamente los padres corrigen a los hijos. Dice, como congregación, la iglesia, es decir, nosotros, debemos de asumir la responsabilidad de ayudar y no herirlos, alentándonos a que se arrepientan y regresen a la comunión de la iglesia. Entonces, esto de separarlos de la iglesia y de exponer, o más bien de brindarlos ante el mundo, es la última corrección que se debe de hacer. Es como, por así decirlo, la última acción disciplinaria. Antes de eso, pues, se puede hablar con el hermano y todo eso, pero en este punto donde ya estaba tocando Pablo, era de que ya había un orgullo, o sea, ya no había un arrepentimiento de un hermano. Entonces, es por eso de que toma estas decisiones drásticas. ¿Y por qué? Porque precisamente vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar cuando nosotros como congregación acogemos esta disciplina, perdón, esta falta de disciplina, perdón, no hacemos esta disciplina y acogemos esto, lo normalizamos. ¿Qué es lo que puede pasar? Vamos al versículo 6 al 8. Amor, ¿me puedes, por favor, leer? No es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Bien, entonces, ¿qué es lo que estaba? Recuerden, estaba diciendo acerca de este hermano que se apartara. ¿Por qué? Porque si no puede comenzar a influenciar todo lo demás. Y no solamente en la iglesia, sino personalmente nos está diciendo que un poco de levadura leuda toda la masa. Y que, en otras palabras, un poco de pecado, pues va a comenzar a inundar todo. Entonces, él les recalca en la última parte, dice que así, no con la vieja levadura, es decir, como antes era, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Les está recalcando ellos que ya son parte del cuerpo de Cristo y que precisamente ya son ellos una nueva criatura. Entonces, recordemos, o más bien quiero acentuar mucho esto, que él utiliza esta parte drástica con las palabras que mencionamos antes. ¿Por qué? Porque el ámbito donde se devolvían
era esta parte, de que era algo natural para ellos verlo alrededor la inmoralidad sexual. Entonces, cuando ellos eran convertidos al cristianismo, pues traían muchas prácticas de esto. Y el temor de Pablo era de que esto comenzara a crecer en la iglesia y se viera normal. Entonces es importante ver el contexto en el cual pues se está desenvolviendo la iglesia y es por eso que Pablo estaba marcando esto mucho ahí en esta iglesia. Entonces nosotros igual también no tenemos que normalizar lo que es el pecado dentro de nosotros como personas, como cristianos, como individuos, pero tampoco normalizarlo dentro de la iglesia. Quizás no vivamos específicamente ahí en la iglesia ahí de Maranata, algo así parecido, pero igual hay varias cosas que nosotros podemos estar notando que quizás se puedan comenzar a normalizar en la iglesia, pues eso no hay que permitirlo, ¿vale? ¿Por qué? Primero que nada, porque como iglesia somos el reflejo de Cristo Jesús. Es la primera carta de presentación que puede ver la comunidad que está a nuestro alrededor. Segunda, pues porque es una forma de agradar a Cristo. ¿Ok? La pregunta Vamos al capítulo 6, por favor. Y bueno, en esta parte vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Adri, ¿me puedes hacer favor de leerlo, por favor? Hay que tratarlo, porque podemos tratarlo con amor e inmediatamente lo dice, porque también sería normalizar. A ver, del 7 al cual. Al 11, por favor. Sí. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ok, gracias, Adri. Bien, les platico un poquito antes qué es lo que estaba pasando antes del versículo 7. Había conflictos dentro de la iglesia, pero estos conflictos, pues, hasta cierto punto, pues, podrían haber sido menores y los llevaban hasta un tribunal o hasta algo, o hacerlo crecer, como dicen nosotros, algo, hacen una tormenta en un vaso de agua, por así decirlo, y lo llevaban precisamente ante los inconversos. Entonces, algo que se puede, bueno, no que se puede, sino más bien lo que dice Pablo aquí es de que si nosotros, siendo hermanos, siendo marcados por el Espíritu Santo y teniendo esa sabiduría, ¿cómo era posible de que los hermanos no podían arreglar estos asuntos entre ellos? Tanto que hasta en la última parte del versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos, no, perdón, en el versículo 7, que es en la parte que comenzamos a leer, dice así, que por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Es decir, y se los voy a leer en otra versión para que podamos ver un poquito más cómo está leyendo ahí, perdón, lo está diciendo ahí Pablo. Permítame. 6, 6 del 7. 6 al 7. Y dice, el hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros en sí, una derrota es para ustedes, porque mejor, porque mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está, porque no se dejan, ¿por qué no se dejan de estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Entonces, en otras palabras, Pablo estaba diciendo, ¿por qué no lo pueden arreglar ustedes? ¿Por qué es necesario que vayan ante los incrédulos que en teoría no tienen la sabiduría, no tienen la guía por parte de la justicia del Espíritu Santo para poder resolver los conflictos? Hasta incluso dice, ¿por qué mejor no aceptan la injusticia y dejan el asunto como está? Porque esa división que se está causando dentro de la iglesia, volvemos a repetir, está causando un reflejo incorrecto de lo que la iglesia debe de ser. Y más en este ámbito, recordemos, es donde hay demasiado intercambio de ideas, hay demasiado intercambio de ideologías, y el hecho de que viniera alguien a dejar, por ejemplo, por así decirlo, mercancía, y veía una iglesia que en lugar de estar unida estaba simplemente dividida, iba a causar precisamente un reflejo
incorrecto de lo que Cristo está haciendo en la vida de cada uno o que Cristo debería estar haciendo en la vida de cada uno de la iglesia que conformaba la iglesia de Corintios. Entonces, hasta el último, él agarra y dice, no erréis. O sea, como que agarraba y decía, dejen todos esos asuntos. Lo importante es, bueno, ok, voy a aclarar todo esto. Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y al último dice, y esto erais algunos y más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, vean lo que realmente Jesús ha hecho en ustedes. Compórtense como tales personas que Cristo ha rescatado de ese ámbito y no comiencen a generar cosas que no reflejan a Cristo Jesús en nosotros como iglesia. Entonces, nosotros debemos de venir a esta parte en de precisamente reflejar qué conflictos y todo eso, pues tratarlos de arreglar en eso. ¿Por qué? Porque precisamente, primero que nada, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu es un Espíritu que nos puede dar sabiduría, nos da sabiduría y nos hace, o nos más bien nos ayuda a arreglar las cosas con justicia. Después de ahí, este, vamos a Segunda de Crónicas. A ver, permítanme un tantito. No, es que estoy otra cita. Ok, bien, vamos a Segunda de Crónicas 7:14, por favor. ¿Por qué vamos a ir ahí? Bueno, porque precisamente aquí Pablo igual está tratando acerca de que debe de haber ese arrepentimiento para ya no seguir realizando esas prácticas que mencionaba antes. Porque puede ser, si no, a ver, otra vez rodeando mis ideas. Esa parte donde él dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, toda esta lista son aquellos que realmente no existe un arrepentimiento. Y entonces para esto vamos a ver realmente qué es el arrepentimiento de acuerdo a la palabra, para que igual veamos por qué el hermano, les vuelvo a repetir entre comillas, que se mencionaba antes, no estaba arrepentido, sino estaba orgulloso, no practicaba precisamente el arrepentimiento. Vamos a Segunda de Crónicas 7:14 y mi suegra está en... Melania, por favor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Bien. Entonces, precisamente esta parte que dice, si se humilla, ora y me busca y abandona esa mala conducta, entonces dice que yo escucharé desde el cielo. Entonces, precisamente ellos ya lo habían sacado de esta parte. ¿Por qué? Porque ya se habían humillado, habían orado y habían buscado y abandonado. ¿Para qué? Les decían, abandonado, no regresen a esto. No regresen a esta parte de que ya algunos eran fornicarios, algunos eran idólatras, algunos adulterados, algunos afeminados, etcétera. Entonces, él precisamente trata esto. O sea, ustedes ya no son de esa vieja naturaleza, ¿vale? Entonces, vamos ahora al versículo del 12 al 14, por favor. Ahora sí, de Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 6, ajá, 6 del 12 al 14. Y después nos brincamos del 18 al 20. Ajá, sí. Richie, ¿me puedes hacer favor de verlo? Primero del 12 al 14 y después del 18 al 20. Sí. To- Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no, yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, por lo tanto, al uno como a las otras las destruirá Dios, pero el cuerpo del Señor no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ok. ¿Del 17 al cuál? Del 18 al 20. Huid de la fornicación y cualquier otro pecado que el hombre huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. ¿O ignoras que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros, porque habéis sido comprado por el precio?
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien. En esta parte, precisamente, Pablo está exhortando a la iglesia a cuidar específicamente, como les mencionando, es acerca de la inmoralidad sexual. Les voy a leer la primera parte del versículo 12 al 14 en la NTV para que podamos ver cómo lo expresa un poquito más claro. Y dice, ustedes dicen, se permiten hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y el Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Entonces, ven, precisamente aquí podemos ver cómo, primero que nada, nuestro cuerpo le está diciendo a ellos, no fue preparado para la inmoralidad sexual. O sea, nuestro cuerpo fue preparado para Cristo, para Dios. Y después, en la última parte, donde dice que del 18 al 20, dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta a todo el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dada por Dios? Y recuerdo que hace 15 días el pastor tocó algo que igual, así como que jamás lo había yo leído así de esa manera, pero en esta parte precisamente dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Entonces, cuando se comete esta inmoralidad sexual, pues precisamente hay esa unión entre lo santo y lo inmoral. Y en esa parte sí, ahí podemos ver la gravedad del asunto. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, si nosotros somos templo y el Espíritu Santo habita en nosotros, hay esa comunión de lo inmoral con lo santo, a lo que no tiene que ocurrir. Entonces, Pablo les exhorta en esta, huyan del pecado sexual. Y hasta incluso lo tiene con signos de admiración. ¿Qué tanta desesperación o qué tanta quería expresar Pablo ahí que cuiden esa parte? Dedicó prácticamente casi 3 capítulos de esta carta a precisamente tocar esa parte, la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque precisamente el cuerpo es el templo, es morada y es el templo del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, cuidemos de glorificar a Dios en cuerpo y en espíritu, evitando el pecado sexual. Vamos al capítulo 7 y aquí vamos a ver algunas instrucciones sobre el matrimonio. Ya estamos casados, mi amor. Ya. Llevamos casi 7 meses. Entonces, ahí va. Versículo 5 dice, suegro, ¿me puede dar favor de leerlo? Capítulo 7, versículo 5, por favor. Ya. Capítulo 7, versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no sea por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ok, bien. El cuidar de la sexualidad dentro del matrimonio igual es algo que Pablo nos anima en estos versículos. Es decir, que exista un diálogo como esposos, aún en estos temas es bueno para el matrimonio. ¿Por qué? Porque igual, pues está esta parte, o sea, cuidando Pablo, sabiendo, por así decirlo, lo que involucra el deseo. Entonces, igual es bueno tener estas pláticas dentro del matrimonio acerca de precisamente de la sexualidad. Vuelvo a repetir, es dentro del matrimonio, ¿vale? Y vamos al versículo 6. Adri, ¿me puedes hacer favor de leerlo, por favor? Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ok, bien. Ay, estoy viendo el 7, 6. Ya no encuentro el 6 en mi libro. Aquí está. Sí. Ok, bien. Bueno, en la parte del capítulo 7, versículo 6, donde precisamente está diciendo que esto lo digo ahí se me fue, perdón. Vía de confesión. Más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento.
7, 6, perdónenme. No por mandato. Ay, aquí me equivoqué de versículo. Perdón, me refería a lo de la soltería. Ah, sí, era el 8. Perdón, era el versículo 8. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que quedarse quemado. Era precisamente el versículo 8, perdón. En la soltería y al estar viudo es bueno enfocarse en servir a Dios, es decir, disfrutarlo. ¿Por qué? Porque precisamente tu enfoque tiene que estar en esto. Pero precisamente ahí está enfocando algo, dice, si nuestros pensamientos no los podemos controlar, pues en cuestiones del deseo, por el sexo opuesto, pues es mejor casarse. De nuevo, porque, bueno, aquí viendo es parte del testimonio. Por eso esa parte que dice, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando, que precisamente estar dando ese mal testimonio, estar dando a conocerse de una forma incorrecta ante aquellos que saben que tú eres cristiano. De nuevo, recuerden que está hablando acerca en esta iglesia donde se ve muy común acerca de la inmoralidad sexual, acerca en este caso, incluso relaciones fuera del matrimonio. Entonces, es decir, si ustedes no controlan este deseo, aún siendo solteros, pues mejor si busquen casarse, ¿vale? Vamos del versículo 10 al versículo 16. Y Melania, ¿me puedes hacer favor de leer, por favor? Ahora sí no me equivoqué. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ok, Hasta el 16. sí, hasta el 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Ok, bien. Primero vamos a tocar la primera parte que dice el versículo 10. Si en el versículo 10 si notan, dice es mandato del Señor. Y no es que, bueno, sí, obviamente siempre estaba dirigido por el Espíritu Santo a Pablo, pero este mandato del Señor precisamente se está hablando o se está refiriendo a Mateo 5:32. Por eso, para esto vamos hasta esa parte, por favor. Mateo 5:32, que precisamente son palabras de Jesucristo diciendo acerca de este mandato. Es donde dice es mandato del Señor. ¿Y por qué? Porque ahorita vamos a referirnos a uno que él dice que no tiene un mandato tal cual como el Señor, pero igual aconseja lo siguiente. Amor, ¿puedes favor de verlo? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bien, entonces se dan cuenta en esta parte, primero el mandato del Señor es el que menciona el 5:32 acerca de cuándo se pueden separar, pero precisamente dice, lo relaciona con esta. Entonces, ¿esto qué dice? Dice, la esposa, primero que dice, no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo o que, no se, o que se reconcilie con él. Solamente son estas dos cosas que son mandato del Señor. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante que recalca esta. Y también el otro es de que el marido no debe de dejar a su esposa, que es versículo 10 y 11. Y ese es un mandato del Señor. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, en el versículo 12 dice algo parecido, pero diferente, por ahí decir, que dice, y a los demás yo digo, no en el Señor, es decir, no en el mandato del Señor. Dice, ¿por qué es esta diferencia? Bueno, porque en el mandato del Señor es un principio eterno. Prácticamente esto es inamovible. Es algo que se debe de seguir, ¿ok? Y en la última parte donde dice, si bien que dice que él dice, y a los demás yo digo, no en el Señor, si algún hermano tiene mujer, ya comienza a aconsejar. Pero aquí, si bien no menciona que no es un mandato directo del Señor, también tenemos que tener que sí es una sugerencia de parte de él, pero está basada en un principio bíblico. Y aparte, siempre Pablo tenía
la mente de Cristo y era guiado por el Espíritu Santo. El principio bíblico sobre el cual aconseja todo esto lo vemos desde el principio de la creación, en Génesis 2:24. Vamos hasta allá, por favor. Mira si los traigo para allá y para acá. Génesis 2:24 dice así, se lo voy a leer. Ok, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sobre este principio es sobre está basado todo lo que viene ahí y pones situaciones específicas que pueden darse en la iglesia de Corintios, pero pues aún así podemos nosotros hasta el día de hoy poderlas aplicar o podemos vivirlas dentro de la iglesia. Entonces, él específicamente trata de esta manera. Dice, si un creyente está casado, es decir, es ahora sí que una persona que conoce de Cristo, porque recuerden que en ese ámbito, pues había bastante, ahora sí que colaboración de entre varias naciones por el intercambio de mercancía, etcétera. Entonces había personas inconversas, conversas, que, bueno, más bien personas, incluso matrimonios, y uno de ellos se convertía, otro no, etcétera. Entonces sobre esto está hablando precisamente Pablo y dice, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente, y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, pues no la abandona. Segunda cosa que dice, al revés, simplemente es cambia cambia la persona, ¿cómo se llama? Cambia el orden. Si una creyente tiene esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe de abandonarlo. En ambos casos, los creyentes dan santidad al matrimonio, es decir, la parte que cree en Cristo da santidad al matrimonio, siendo que aún las generaciones del matrimonio pueden conocer a Cristo. Es ahí donde dice que precisamente los hijos serán santificados. ¿Por qué? Porque está diciendo que los hijos pueden llegar a conocer a Cristo a través del testimonio del creyente y a través de que en algún momento, o sea, varios hemos conocido matrimonios en el cual el creyente, bueno, siempre está el creyente y el no creyente y pues precisamente los hijos escuchan a la palabra y precisamente la palabra a su tiempo va a comenzar a hacer obra en los hijos, ¿vale? Entonces, por eso de que en este principio de Génesis 2:24 que dice el hombre se dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, es sobre este principio donde dice, ¿sabes qué? No dejes a la otra persona tú como creyente, a menos que en la última parte dice, por el contrario, si el no creyente quiere irse, no se le debe detener. En esta parte, pues obviamente sí dice, ok, déjalo ir, es solamente cuando se permite, o más bien él aconseja, repito, en base a un principio y guiado por el Espíritu Santo y teniendo la mente de Cristo que aconseja Pablo, ¿vale? Y después de ahí hablas directamente a lo que son los solteros. Vamos del versículo 32 al 35 del capítulo 12, por favor. No, perdón, del capítulo 7, versículo 32 al 35 de Primera de Corintios. Richie, ¿me puedes hacer el favor de leerlo, por favor? Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Hay así, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para la honesta o lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ok, bien. Bueno, primero que nada aquí es una palabra para los solteros y para los que están casados. Dice, si están solteros, simplemente busquen servir a Dios. ¿Por qué? Porque todo nuestro tiempo, precisamente, ahora sí que cuando yo estaba soltero, pues sí, había cosas que hace incluso, pues decías, pues tengo tiempo de ir a la iglesia, de servir, de todo ese show, de bla, 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 porque había menos obligaciones que tenía yo. Entonces, él está diciendo, ¿sabes qué? Busquen servir a Dios, busquen, por allá Richie que lee mucho, o sea, mi esposa igual me acuerdo que decía, no, pues de joven yo leía tantos libros porque le decían, no, es que mi prima lee un buen y quién sabe qué dice, no, pues yo igual antes leía un buen, pero comienzan las obligaciones y precisamente como jóvenes solteros tendemos a quizás no
no diciéndolo de una manera, que, que nosotros luego desperdiciamos nuestro tiempo en otras cosas que serían mejor aprovecharlas en conocer a Cristo, servir a Cristo, porque de esa manera nos vamos a ver que nuestro deleite está en Él. Entonces, como jóvenes solteros, precisamente Dios nos está diciendo esto: busquen de Dios, busquen servirle, busquen su propósito en Él, ¿vale? Pero igual no deja a un lado los casados, ¿ok? Sí tienen responsabilidades, pero tienen responsabilidades con su cónyuge, pero pueden honrar y servir a Dios aún sirviéndole a su cónyuge. Y voy a leerles la nueva traducción viviente, solo el versículo 35, y dice de la siguiente manera: mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. Entonces, el objetivo precisamente de Pablo es el deseo, es que todo esto que les está diciendo no es para acongojarlos y decir, chin, tengo que estar haciendo esto y esto y esto, no, sino es para que podamos servir de mejor manera al Señor. No con la menor, bueno, más bien con la menor cantidad de distracciones posibles. Lo que Él nos está tratando de decir en esta parte es enfoquémonos en servirle a Él. Y le repito, en este caso, nosotros como casados podemos honrar a Cristo, honrando a nuestros, en este caso yo honrando a mi esposa, sirviendo a mi esposa. De esa manera puedo servir a Cristo, honrando a Cristo. Y los solteros, pues la manera en que pueden honrar y servir a Cristo, pues es buscándole, eh, agradándole, ¿vale? Y bueno, como último, pues precisamente Jesús mismo trabajaba y apartaba tiempo para Dios y todo lo disfrutaba porque era para su Padre, que ahora también, como habíamos visto el domingo, ahora también es nuestro Padre. Como conclusión, pues individualmente y congregacionalmente, no debemos dejar que el pecado crezca y se normalice. Cortemos de tajo y llevemos unos a otros en amor al arrepentimiento. También cuidemos nuestros cuerpos del pecado sexual, porque somos morada y templo del Espíritu de Dios. Seamos misericordiosos, sabios, tolerantes y resolvamos nuestros asuntos entre hermanos y no lo llevemos ante los inconversos, no porque sea malo, sino porque igual es bueno como hermanos resolverlo dentro, sobre todo cuando precisamente Dios nos ha dado la sabiduría y también nos ha dado la guía del Espíritu Santo para actuar todo con justicia. Dios nos ha dado esa capacidad y Dios nos ha dado al Espíritu Santo cuando Jesucristo partió, ¿vale? Cuidemos de nuestro matrimonio y aún en nuestras responsabilidades como cónyuges podemos honrar a nuestro Dios y como solteros, pues busquemos servir también a Dios, ¿vale? Pues vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por que nos permites, pues, en cosas prácticas de poder entender lo que es bueno para tus ojos, Dios. Te pedimos de que como iglesia nos ayudes, primero que nada, a corregirnos entre nosotros en amor, para no llegar a normalizar el pecado y no llegar a que esto dé un reflejo incorrecto de tu iglesia ante los que son inconversos. Ayúdanos a ser una iglesia unida, una iglesia pura, una iglesia santa que se prepara para tu venida, como esa novia que está vestida de blanco sin ninguna mancha, que te espera pacientemente, pero igual fervientemente esperando tu venida. También te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría para poder arreglar los asuntos entre nosotros, que podamos ser unidos, que las situaciones que tengamos entre hermanos podemos arreglarla entre nosotros, sabiendo de que simplemente lo eterno es lo mejor y una discusión se puede arreglar, sobre todo si el principio es para honrarte a ti y para dar un buen reflejo de ti. También, Señor, te pedimos de que como solteros o como casados podamos nosotros servirte, podamos nosotros honrarte, podamos nosotros conocerte cada vez más, que podamos verte aún en las cosas más sencillas, podamos sentir la guianza de tu Espíritu Santo y podamos conocerte aún más. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú has hecho como iglesia en nosotros y también individualmente. Te damos la gloria y la honra a ti, papito lindo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok.